¿De qué manera vamos a entender estas palabras del Evangelio? Un texto muy conocido. Jesús que ingresa al templo y haciendo un látigo con unos cordeles, saca a los vendedores del templo. Habla de la renovación de su ser, de su cuerpo en 3 días. Y aparece esa frase del Salmo: el celo de tu casa me devora. Además, una de nuestras prácticas fundamentales es sentarse. Y el verbo aparece en la lectura. Escudriñemos un poco en este texto, ayudados de los místicos. Vamos a pedirle ayuda al maestro Eckhart, quien hizo una lectura alegórica de este texto que nos puede ayudar a interpretarlo mejor. El templo es el lugar del encuentro, el lugar en donde el hombre se unifica con Dios. El templo, además, unifica a todos aquellos que, buscando la unidad con Dios, entran en la oración. No queda por fuera su unidad con todo su entorno. Todo se unifica en la oración. A eso se ingresa al templo, a buscar esa unidad con Dios, con los demás, con toda la creación. ¿Y cómo ha de ser esa oración?, nos preguntamos. Porque hemos sabido de la oración de diferentes modos. La que más suele darse entre las personas es una oración en donde parece que quisiéramos establecer un negocio con Dios. Le solemos decir: Señor, tú me das y yo hago o yo te doy. Es un negocio. Yo le doy algo a Dios, unos tiempos, unos rezos, incluso hasta podría ser unas acciones a otras personas como intercambio con algo que Él me va a dar. Yo te doy tal cosa y, Señor, tú me das tal cosa que te estoy pidiendo. Tú me das tal cosa y yo en compensación te doy esta otra. Eso se llama negocio. Eso se llama negociar. Y entonces, en la mayoría de los casos tenemos una oración tipo negocio. Hemos establecido que la oración es un negocio con Dios. Allí entra la primera interpretación alegórica del maestro Eckhart.
que dice que por ese motivo es que Jesús los saca del templo. Dice, no vinimos aquí a negociar. Algunos podrían pensar que simplemente es porque Jesús para vender los animales y demás. Una pregunta sencilla es, ¿por qué estaban vendiendo estos animales allí? Y claro, porque en la forma de culto del pueblo de Israel existía el sacrificio de animales. Y entonces, si una persona llegaba de una ciudad lejana, no se iba a traer siempre el animal consigo. Además, tenía que ser un animal bien preparado, no tenía que tener defectos, debía ser algo digno de presentación. Entonces debería haber quien vendiera esos animales y ellos lo estaban haciendo. Por eso es que había venta de animales allí. Pero no se refiere a eso Jesús porque él lo sabía. Tenían que vender animales. Jesús se refiere a convertir la oración, el ingreso al templo, en un negocio con Dios. Necesitaban las personas, estos vendedores, eran necesarios. Es muy posible que incluso estas personas vivieran de eso. Muchas familias se alimentaban de eso. Jesús no podía estar en contra de eso. Por lo tanto, no es en sí misma la preocupación de Jesús por la venta de los animales para el sacrificio. La preocupación de Jesús es ingresar al templo para establecer un negocio con Dios, donde yo creo que soy o estoy incapaz de negociar con Dios como si yo tuviera ese poder. Dios lo puede todo. Dios es omnipotente. ¿Yo qué le puedo dar? Si le ofrezco algo, un campesino dice, le ofrezco los frutos de la tierra, pues es simplemente devolverle lo que él permitió que creciera en mi campo. O si soy un hombre de ciudad, pues es lo que yo he podido ganar gracias a la salud, a la capacidad de trabajo, a las posibilidades de obtener eso. En el fondo yo solo le estoy devolviendo lo que él me ha dado. Yo no tengo ningún poder para negociar con Dios. Por eso Jesús expulsa a los vendedores del templo, es decir, a aquellas personas que entienden la oración como un negocio con Dios y que entonces, y allí aparece el verbo que para nosotros es importante, el verbo sentarse, dice que ellos estaban sentados haciendo ese negocio. El verbo sentarse en la Sagrada Escritura se relaciona con el unirse, unificarse, hacerse uno, estar allí para entrar en la unidad. ¿Y con qué estaban en la unidad en ese momento? Estaban en la unidad con su negocio. Estaban los vendedores sentados. Estaban unidos a su visión de negocio de la oración. Yo creo que me siento para establecer un negocio con Dios.
aquí estoy negociando con Dios. No. Y por eso es que Jesús los expulsa del templo. La oración entonces no puede ser un sentarnos en unidad con un plan de negocios con Dios. Es muy curioso, y esto lo resalta el maestro Eckhart, es muy curioso que a los cambistas de monedas y a los vendedores les tumba sus negocios, los derriba sus mesas, los expulsa, y en cambio no lo hace con los vendedores de palomas. A los vendedores de palomas les dice: retiren esto de aquí. ¿Por qué a ellos no les tumba las mesas y les expulsa el negocio, sino que les dice que lo retiren? El maestro Eckhart nos ayuda a interpretarlo de el modo alegórico, diciendo que cuando uno va a entrar a la oración, es muy probable que a la hora de sentarse en su práctica encuentre muchas distracciones en la mente. Revolotean en nuestra cabeza pensamientos, ideas, recuerdos, ensoñaciones, ganas de obtener algo. Están revoloteando en nuestra cabeza todo el tiempo. A veces pasan veloces, a veces se quedan mucho tiempo. Y dice, esos son los vendedores de palomas. Las personas que tienen distracciones en su mente a la hora de entrar en oración, si quieren llegar a la oración contemplativa. Si quieren llegar a la oración contemplativa, van a tener que retirar las palomas que revolotean como distracciones en su mente, en su corazón y aún en su cuerpo. Y por eso, cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que ingresemos a nuestra morada, cerremos las puertas. Es decir, deje de lado, apártese, tome distancia, corte la comunicación con aquello que lo puede distraer. Cuando yo tengo la puerta abierta, puede entrar cualquier persona, puede entrar un animal, pueden entrar muchas cosas que me distraen, sonidos, imágenes. Entonces, cerrar la puerta simboliza suspender toda aquella distracción. Nosotros lo hacemos prestando total atención a nuestra respiración, que se maneja a un nivel abdominal, y atando a ella la palabra sagrada que hemos asumido. Para aquellas personas que nunca han hecho esta práctica, se les sugiere una palabra que sea una palabra que no los distraiga tampoco, pero que si se concentran en ella, atándola a la respiración,
les va a servir para alejarse de las palomas, para retirar las palomas, para sacar las palomas, si queremos decirlo, sacarlas de este templo. Y entonces, una palabra podría ser shalom, shalom, que es precisamente la paz de la presencia divina, shalom, atada a la respiración, que ya la venimos practicando o quienes la hayan asumido, también cuando estamos haciendo los ejercicios de afinación. La persona está haciendo un ejercicio del cuerpo, interiormente atada a la respiración, va diciendo su palabra. Con la respiración lo va haciendo. Ya desde muy temprano en nuestra práctica vamos asumiendo la palabra atada al cuerpo. Y entonces allí sentados, centrados, unificamos todo y al ritmo respiratorio decimos la palabra una y otra vez. Si aparece una paloma, nos atamos, nos anclamos con la palabra una y otra vez. Solo quien entra al templo para encontrarse a solas y unificarse con Dios, podrá comprender lo que Jesús dice cuando destruiré este templo y lo reconstruiré en 3 días, que aunque él hacía referencia a su resurrección, también lo hacemos nosotros reunidos en oración con otros en la distancia, que restauramos lo que somos. Con la oración se restaura la existencia. La oración entonces no es un negocio con Dios. La oración es un camino de encuentro en el silencio contemplativo en donde me unifico con la presencia divina y eso está representado en nuestra sentada.